Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Loya Peña y el día de hoy les hablaré sobre la migración y los derechos humanos. Para comenzar, es prudente definir qué es un migrante. Según la Organización Internacional de los Migrantes, un migrante es una persona que se desplaza de su lugar de origen hacia otro lugar, ya sea por vía interna o externa. Una migración interna es la que se lleva a cabo dentro del territorio de un mismo país y una migración externa, que es la que se observa mayormente en los medios de comunicación, es aquella que se lleva a cabo fuera del país de origen, es decir, hacia un país extranjero. Sin embargo, a pesar de esta definición técnica, una migración para la persona que la realiza implica más que solo eso, implica un cambio total dentro del estilo de vida que esta persona solía poseer estando en su lugar de origen. Implica un cambio absoluto que está dispuesto a llevar a cabo en busca de mejores condiciones de vida. La migración puede ser causada o motivada por diversas razones. Entre ellas se puede encontrar la pobreza, la inseguridad, el desempleo, alguna persecución política o amenazas, entre otras razones. Estas cuestiones son las que las personas que migran tratan de evitar y lo hacen también en búsqueda de una mejor calidad de vida, como se mencionó con anterioridad, ya sea para ellos, personas migrantes, o para sus familias o sus hijos. Regularmente la causa más común pues es la búsqueda de mejores condiciones de vida, huyendo de la pobreza o de la miseria. Sin embargo, a pesar de la búsqueda de este sueño, la realidad que vive un migrante al momento en que decide emprender este viaje puede ser muy perjudicial para ellos, ya que los migrantes se suelen exponer a muchos riesgos una vez que deciden abandonar su país de origen. Para entender esto es útil eh, plantearnos la situación de países centroamericanos como Guatemala, los cuales tienen un índice de migración altísimo. De entrada, una persona que trate de emigrar desde Guatemala tiene que cruzar por el río Usumacinta, el cual es la frontera natural entre el sur de México y el norte de Guatemala. Aquí es riesgoso el cruzar este río, ya que puede tener corriente muy alta o muy baja y pues las personas pueden morir ahogadas. Sin embargo, una vez que logran pasar este río, las dificultades no paran aquí, ya que es posible que el gobierno mexicano no otorgue la posibilidad a los migrantes de cruzar, ya que pues son ciudadanos ilegales o personas no gratas dentro del país. Sin embargo, usualmente pues las personas logran cruzar de la frontera sur hacia México y una vez que lo hacen, emprenden una travesía a través de todo el país para buscar llegar hacia Estados Unidos. Sin embargo, a lo largo de todo este viaje se exponen a riesgos sociales. Los grupos delictivos o las utilicen de alguna otra manera para venderlas como, pues, como ganado o como si fueran objetos y monetizar a base de estas personas que están tratando de lograr el sueño americano. De igual manera, además de estos riesgos, las personas pues se exponen a dormir en la calle, a no comer, a vivir condiciones infrahumanas, ya sea por el clima o por cualquier otra situación a la que se expongan. Una vez que logran atravesar todos estos riesgos, las personas que los logran, ya que un gran porcentaje de migrantes no logran llegar a su destino finalmente, pero las personas que lo logran y logran llegar a Estados Unidos o por lo menos a la frontera norte de México, muchas veces no son admitidos dentro del país y no se les permite el acceso, por lo cual tienen que recurrir a los llamados coyotes para que los crucen.
Sin embargo, el recurrir a estas personas también es riesgoso. Véase el ejemplo de hace unos días que se encontró en la ciudad de Chihuahua a más de 300 migrantes viviendo dentro de una bodega en condiciones infrahumanas, esperando al susodicho coyote para que los cruzara. Ni siquiera estas personas que parece que los van a ayudar a las personas, a los migrantes a cruzar, pues son realmente ayudas, simplemente buscan lucrar con sus vidas. Sin embargo, si una persona logra superar todas estas dificultades y logra acceder a Estados Unidos o a cualquier país extranjero que busque cruzar, pues la situación puede no mejorar o puede incluso ser peor, ya que se les puede llegar a negar este sueño, debido a que los países receptores de migrantes no tienen la obligación oficial de permitirle o reconocer los derechos de estos migrantes. De hecho, existen documentos o pactos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual habilita a los estados a discriminar a las personas no nacionales respecto a dos categorías de derechos: los derechos políticos y la libertad de movimiento. Todos los instrumentos internacionales sobre migraciones y refugiados, pues replican la atención enfocan mucho la atención que existe entre la soberanía de un Estado en no reconocer a las personas migrantes y el reconocimiento al derecho humano más fundamental, que es el derecho a tener derechos. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos específicamente se habla sobre que los derechos son universales independientemente del país de origen o nacionalidad de un individuo. Sin embargo, los derechos, al no ser autoaplicables o autorreconocibles, deben ser reconocidos por alguna entidad mayor, que en este caso es el Estado. Es una situación difícil, ya que pues entra en tensión la facultad de todo individuo de poseer derechos y la facultad de un Estado de no reconocer los derechos de una persona, la cual no se considera nacional o parte de esa nación. La solución, entre comillas, que se había manejado por parte de los migrantes desde hace mucho tiempo era la búsqueda de la nacionalización o de la ciudadanía del país al que llegaban mediante el matrimonio o cualquier otra vía que se utilizara. Sin embargo, esta es una situación inviable y que atenta contra los derechos humanos de las personas. Sin embargo, analizando la cuestión desde un punto de vista económico y meramente político del país receptor, puede llegar a ser entendible, ya que entre mayor heterogenización existe en la sociedad en la cual se habita y entre mayor cantidad de personas existan en una sociedad, es más difícil mantener un crecimiento, un orden y un control dentro de las personas. Por lo cual, esta acción de los estados de no reconocer las garantías individuales de los individuos, aun siendo no nacionales, pues es una facultad que aplican los estados para protegerse o para proteger a su sistema político y económico, por lo cual es una situación francamente complicada de solucionar en cuestión de derechos humanos. Una solución que se puede plantear tiene que iniciar desde el estado al que se arriba. Un estado debería tener la facultad o la capacidad de poder albergar a las personas migrantes y proporcionarles un empleo en el cual se logren desempeñar una vez que se vuelvan parte de la sociedad de ese país. Sin embargo, esta situación pues solo se vive en un mundo ficticio y es meramente complicado llevarla a cabo en la realidad, ya que no es no es un mundo perfecto en donde todas las personas logran tener trabajo. En muchas ocasiones en los países
No hay trabajo ni siquiera para las personas que nacen ahí, mucho menos para las personas que llegan. Sin embargo, se debe buscar o tratar de buscar la manera en que los países logren albergar a estas personas y se les logre dar una ocupación, por lo cual es necesario un replanteamiento de las políticas migratorias y permitirle a las personas permitirle primero que se les reconozca sus derechos y garantías individuales plasmados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y segundo, que puedan desempeñarse dentro de la sociedad y puedan desempeñar una función en la cual sirvan al Estado y al país para que de esta manera pues se puedan beneficiar a ambos, las personas para que logren su meta, su sueño y puedan tener mejores condiciones de vida, y los países para que puedan ayudar a acrecentar su economía y a mantener un mayor orden dentro de la sociedad. Se ha de reconocer que la solución planteada es realmente ilusa y que puede contrastar con muchos aspectos de la realidad. Sin embargo, otra forma en que se puede solucionar esta situación en segunda instancia es recurrir a organismos internacionales en donde de cierta manera se le obliga a los países a ser residente a las personas migrantes, y de cierta manera a estas personas se les obliga a ser productivos dentro del país para que no se conviertan en una carga o en parte de grupos delictivos o se conviertan en parte de, pues de personas no deseadas dentro del país, sino que sean ciudadanos que puedan contribuir al país y a la sociedad. Es algo verdaderamente difícil de solucionar, contemplando todas las capas que afecta el fenómeno de la migración o todas las capas que intervienen dentro de la migración. Sin embargo, meramente centrándonos en los derechos humanos, es necesario que un país que recibe migrantes activamente y que está dispuesto a recibir migrantes esté dispuesto a su vez de concederle las garantías individuales a los individuos, ya que como se mencionó con anterioridad, los derechos deben ser universales a pesar de no ser autorreconocibles por un individuo, ya que debe existir una instancia mayor que haga valer o acredite que se pueden exigir estos derechos. Sin embargo, los países deben de concederle los derechos a las personas que intentan formar una mejor vida residiendo en esos países. De igual manera, existen casos de personas que han migrado a un país y que llevan muchos años siendo productivos dentro de esas naciones, incluso han formado sus familias y, y han logrado ser parte activa y productiva de la sociedad, y hasta el día de hoy no cuentan con papeles, con garantías individuales, apenas se les respeta el espacio en el que tienen, y a la más mínima provocación o a la más mínima exposición a situaciones que tengan que ver con la legalidad, se les puede someter pues a la expulsión del país, por lo cual es realmente complicado, siendo que estas personas ya han logrado vivir muchos años dentro de sus países y han logrado ser productivos para esto. Sin embargo, no se les reconoce como ciudadanos y por lo tanto no se les reconocen todas sus garantías. Como conclusión y como reflexión personal, creo que los migrantes, a pesar de la difícil situación que viven a lo largo de todo el proceso que es la migración, en especial la de países centroamericanos hacia Estados Unidos, es un proceso que si se logra llevar a cabo puede mejorar la calidad de vida de las personas, a pesar de que, como se mencionó con anterioridad, no se les respete en su totalidad las garantías individuales, a pesar de ser productivos y ser un activo real dentro de la sociedad y la economía del país. Es, como se mencionó, una situación complicada
de solucionar. Sin embargo, considero que es necesaria la involucración o una mayor involucración de organismos internacionales como la ONU para que busquen mediar la legalización de estos individuos que están dentro de un país en condición de no nacionales, para que se les conceda una ciudadanía y puedan formar parte pues, de la sociedad del país de manera más congruente y que se les permita el acceso a sus derechos y a sus garantías individuales. Es algo complicado de analizar desde diversos ángulos, sin embargo, en materia de derechos humanos considero que es una necesidad el hecho de que se respeten las garantías individuales de los individuos, ya que al respetarse el derecho a migrar, se les está permitiendo el acceso a los demás derechos. Al momento de negárseles el derecho a migrar, se les está negando el derecho fundamental más básico, que es el derecho a tener derechos, por lo cual el derecho a migrar deja de ser un derecho y se convierte pues, en nada, no significa nada para los países migrantes. Esta presentación y la información fue obtenida de un libro llamado Movilidad Humana, en específico de un capítulo que es un artículo el cual se llama El debate sobre la ciudadanía, migraciones y derechos humanos. Este fue escrito por Inés M. Pausadela y fue publicado el 27 de junio del 2018. Muchas gracias.